Bienvenidos de nuevo a su refugio favorito para los chismes y las novedades del fascinante mundo de la farándula turca. Estoy eufórica de tenerlos aquí otra vez. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado un verdadero terremoto en las redes, en los foros de discusión, en los grupos de fans, en todos lados, básicamente. Prepárense porque hoy vamos a diseccionar, analizar y, si es necesario, operar a corazón abierto, la supuesta impactación de Demet Özdemir al reconocer que Can Yaman es, redoble de tambores, el hombre más guapo del mundo. Lo sé. El titular es explosivo, casi incendiario, ¿verdad? Pero por favor, no se me dejen llevar por la histeria colectiva. Vamos a mantener la calma, a ponernos nuestras gafas de detectives y a examinar cada detalle con la precisión de un cirujano. Porque en el mundo del espectáculo, mis queridos, nada, absolutamente nada, es lo que parece a simple vista. Hay rumores que se inflan como globos de helio, hay interpretaciones que se retuercen como serpientes, hay montajes que parecen sacados de una película de espías, un auténtico laberinto de espejos. Pero antes de que nos adentremos en este torbellino de especulaciones, y para asegurarnos de que no se pierdan ni un solo matiz de todo lo que tengo preparado para ustedes, les ruego, les imploro, les exijo que se suscriban al canal. Sí. Ahora mismo. No lo dejen para después. Piensen en mí, en todo el amor y la dedicación que pongo en cada vídeo, y hagan clic en ese botón rojo. Y por si fuera poco, activen la campanita para que YouTube, el gran oráculo de Internet, les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo repleto de chismes jugosos, noticias candentes y todo, absolutamente todo, lo que siempre quisieron saber y quizás hasta lo que no sabían que querían saber sobre sus actores turcos favoritos. No se arrepentirán. Les prometo que valdrá la pena. Ahora sí, con ustedes debidamente suscritos y notificados, vayamos al meollo del asunto. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que resuenan con la fuerza de un trueno en el firmamento de la industria televisiva turca. Dos talentos innegables, dos personalidades que irradian carisma y magnetismo, y por supuesto, dos bellezas que son capaces de robarle el aliento a cualquiera. Su química en la pantalla es tan palpable que casi se puede tocar, y la serie Erkencikus, pájaro soñador, ese cuento de hadas moderno con sabor a café turco y aroma a Mediterráneo, los catapultó a la estratosfera de la fama internacional. ¿Quién no recuerda a esa pareja protagónica que conquistó corazones en todos los rincones del planeta? ¿Quién no suspiró con cada mirada, con cada roce, con cada palabra de amor, o de desamor, que intercambiaban en la pantalla? Pero, ¿qué hay detrás de las cámaras? ¿Qué sucede cuando se apagan las luces del estudio y los personajes vuelven a ser personas de carne y hueso? ¿Existe algo más que una simple amistad, un mero compañerismo profesional, entre ellos? Bueno, esa es la pregunta que ha atormentado a millones de fans alrededor del mundo. Esa es la pregunta del millón, la que vale su peso en oro, ¿verdad? Y es que desde el final de la serie, desde que Sanem y Can se despidieron con un abrazo agridulce, los rumores sobre una posible relación amorosa entre Demet y Can no han cesado ni un solo instante. Han sido años de especulaciones febriles, de noticias a medias que se filtran como agua entre los dedos, de fotos robadas que se analizan hasta el último píxel, y de comentarios en redes sociales que alimentan la llama de la esperanza en los corazones de sus fans más acérrimos. Y ahora, en medio de este mar de incertidumbre, emerge este nuevo rumor, esta nueva bomba informativa: Demet Özdemir impactada, Can Yaman es el hombre más guapo. ¿De dónde salió esta afirmación tan categórica? ¿Es acaso una verdad irrefutable, una revelación divina? ¿O se trata simplemente de una exageración más, de un fuego fatuo que nos deslumbrará por un instante para luego desaparecer sin dejar rastro? Pues bien, como buenos detectives, vamos a rastrear las fuentes. La información, como suele suceder en estos casos, proviene de las siempre omnipresentes redes sociales, de algunos portales de noticias del corazón, que, seamos honestos, a veces son más amarillistas que un campo de girasoles, y de los comentarios apasionados, y a veces delirantes, de fans en diferentes foros de discusión. No existe hasta el momento una declaración oficial, una proclama pública por parte de Demet Özdemir en la que afirme explícitamente, sin lugar a dudas, que Can Yaman es el hombre más guapo del universo conocido y por conocer. Pero, siempre hay un pero. En este mundo de interpretaciones subjetivas y verdades a medias, siempre hay un resquicio por el que se puede colar la duda. Algunos medios de comunicación, con una habilidad digna de un contorsionista, han interpretado ciertas declaraciones de Demet como un reconocimiento implícito, una admisión velada, de la innegable belleza de Can.
Por ejemplo, en alguna entrevista de la que solo se ha filtrado un fragmento descontextualizado, Demet ha elogiado la profesionalidad de Khan, su carisma arrollador, su innegable atractivo físico. Ha dicho cosas como Khan es un hombre muy atractivo, o es un compañero de trabajo muy guapo, o incluso, en un arrebato de sinceridad, tiene una belleza que cautiva. Frases que, sacadas de contexto y analizadas con lupa, pueden interpretarse con muchísima imaginación, como una confirmación de que en lo más profundo de su ser, lo considera el hombre más guapo. Ahora, seamos honestos y dejemos las hipocresías de lado. ¿Quién con un mínimo de objetividad no piensa que Khan Yaman es un hombre atractivo? Con esos ojos penetrantes que parecen escanear tu alma, esa sonrisa encantadora que derrite hasta el corazón más gélido, esa melena rebelde que desafía las leyes de la gravedad y ese físico escultural que parece esculpido por los mismísimos dioses del Olimpo, es difícil, casi imposible, resistirse a sus encantos. Pero, seamos serios, de ahí a proclamarlo como el hombre más guapo del planeta Tierra hay un trecho considerable, ¿no creen? La belleza es subjetiva al fin y al cabo, y cada uno de nosotros tiene sus propios gustos, sus propias preferencias, sus propios cánones estéticos. Lo que a mí me parece un Adonis griego, a otro puede parecerle un simple mortal. Además, y esto es un detalle crucial que no podemos pasar por alto, es importante recordar que Demet Özdemir está casada. Sí, señoras y señores, casada. Contrajo matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç en agosto de 2022, en una ceremonia espectacular, fastuosa, digna de un cuento de hadas, que dio muchísimo de qué hablar en la prensa del corazón. Así que aunque Demet pudiera pensar, en lo más recóndito de su corazón, que Khan es un hombre atractivo, es poco probable, casi impensable, que lo declare públicamente con bombos y platillos, teniendo en cuenta su actual situación sentimental. Sería, por decirlo suavemente, un tanto inapropiado, una falta de respeto hacia su marido, ¿no les parece? Entonces volvemos a la pregunta inicial, ¿de dónde viene todo este revuelo mediático? ¿De dónde surge esta ola de rumores y especulaciones? Yo creo que es una mezcla explosiva de varios ingredientes. Primero, la nostalgia incurable de los fans de Erkencikus, que todavía, a pesar del tiempo transcurrido, sueñan con ver a Demet y Khan juntos, no solo en la pantalla, sino también en la vida real, compartiendo risas, confidencias y, por qué no, un amor de película. Segundo, la necesidad imperiosa de los medios de comunicación de generar noticias y titulares llamativos, aunque no siempre se ajusten a la verdad, aunque tengan que recurrir a la exageración, a la manipulación y, en algunos casos, a la invención pura y dura. Y tercero, la propia naturaleza del mundo del espectáculo, donde la imagen pública, la percepción que el público tiene de ti, juega un papel fundamental, a veces incluso más importante que el talento o la trayectoria profesional. Y es que en el fondo a todos, en mayor o menor medida, nos gusta el drama, ¿verdad? Nos encanta especular sobre la vida amorosa de las celebridades, imaginar romances imposibles, crear historias de amor donde no las hay, y convertir a nuestros ídolos en personajes de nuestras propias fantasías. Es parte de la magia del espectáculo, es lo que nos mantiene enganchados, lo que nos hace sentir que formamos parte de un mundo glamuroso, lejano y a menudo irreal. Pero también es fundamental, imprescindible diría yo, mantener una actitud crítica, no creernos todo lo que leemos o vemos en Internet, no dejarnos llevar por la corriente de los rumores y las especulaciones. Hay que contrastar la información, buscar fuentes fiables, analizar los hechos con objetividad y recordar que, detrás de cada celebridad, hay una persona de carne y hueso con sus propios sentimientos, sus propias emociones y sus propios derechos a la privacidad. En el caso particular de Demet Özdemir y Khan Yaman, creo que es importante recordar que son dos profesionales que han trabajado juntos, que han compartido momentos inolvidables en el set de grabación y que como resultado de esa experiencia han construido una gran amistad. Puede que haya habido una atracción mutua en algún momento, una chispa que encendió la llama de la pasión, pero eso no significa, ni mucho menos, que tengan que estar juntos, que estén destinados a ser pareja o que Demet tenga la obligación de declarar públicamente que Khan es el hombre más guapo del mundo. De hecho, y para añadir más leña al fuego metafóricamente hablando, claro, últimamente Khan Yaman también está en una relación. Se lo ha visto muy feliz, muy enamorado con la presentadora italiana Diletta Leotta, aunque, como suele suceder en estos casos, esa relación ya ha terminado, dejando tras de sí un reguero de portadas de revistas, alfombras rojas y corazones rotos. Pero el punto es que ambos, Demet y Khan, están enfocados en sus vidas, en sus carreras profesionales, en sus propios proyectos personales. Y eso, al fin y al cabo, es lo que realmente importa.
Así que, mis amores, después de este exhaustivo análisis, de esta disección minuciosa, ¿a qué conclusión podemos llegar? Pues bien, a que la noticia de que Demet Özdemir está impactada, porque Can Yaman es el hombre más guapo es, en gran medida, una exageración, una interpretación errónea, un globo sonda lanzado a la deriva. No hay pruebas contundentes, evidencias irrefutables, que respalden esta afirmación. Es probable que se trate simplemente de una interpretación interesada, quizás, de algunos comentarios ambiguos de Demet, alimentada por la nostalgia de los fans y la necesidad de los medios de generar titulares llamativos. Dicho esto, no podemos negar lo innegable. Can Yaman es un hombre muy atractivo con un magnetismo que atrae como un imán, y su química con Demet Özdemir en Erkencikus fue sencillamente explosiva, una combinación perfecta de talento, belleza y carisma. Pero de ahí a decir que Demet lo considera el hombre más guapo, hay un salto demasiado grande, una afirmación demasiado categórica. Y sobre todo es importante respetar la vida personal de Demet y Can, no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones y recordar que al final del día, son personas como nosotros, con sus propios sueños, sus propias alegrías y sus propias tristezas. En resumen, hemos explorado a fondo el tema de la supuesta impactación de Demet Özdemir ante la belleza de Can Yaman, analizando las fuentes de la información, desmitificando los rumores y recordando la importancia de la objetividad en el mundo del espectáculo. Hemos visto que si bien Can Yaman es innegablemente atractivo y la química entre él y Demet fue evidente en Erkencikus, no hay evidencia sólida de que Demet lo considere el hombre más guapo. La conclusión principal es que debemos ser críticos con la información que consumimos y respetar la vida personal de las celebridades. Y ahora sí, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este análisis profundo y que, sobre todo, hayan aprendido algo nuevo sobre el fascinante, y a veces un poco loco, mundo de la farándula turca. Recuerden que todo esto es solo una interpretación, una perspectiva más. La verdad absoluta, solo la conocen ellos, Demet y Can. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en este viaje apasionante por el mundo de las series turcas. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por estos actores y actrices que tanto nos hacen soñar, reír y a veces también llorar. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Demet Özdemir realmente piensa que Can Yaman es el hombre más guapo del mundo? ¿O creen que todo esto es solo un rumor sin fundamento, una invención de los medios? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, conocer sus puntos de vista y saber qué les ha parecido este vídeo. Y por último, pero no menos importante, les recuerdo que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos para que también se enteren de todo este drama, se suscriban al canal, si aún no lo han hecho, y activen la campanita para no perderse ni un solo detalle de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Se vienen sorpresas, concursos y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Un beso enorme, que tengan un día maravilloso y recuerden siempre, la vida es un espectáculo, así que disfrútenla al máximo. Adiós. Ciao. Gule gule.